El bestiario de Aisling, Guardianes de la Ciudadela, capítulo 14. Aquella noche apenas pudo dormir. La jaula no estaba tan abarrotada como los días anteriores porque muchos buhoneros y mercaderes se habían marchado ya. Pero aún así, seguía habiendo demasiada gente en su habitación, cerca de una docena de mujeres. Cuando lo habitual era no más de 5 o 6 por noche. No obstante, durante las jornadas álgidas del mercado habían llegado a la 20 y Aisling había sido capaz de conciliar el sueño sin grandes problemas. Por lo que no podía echar la culpa de su inquietud a sus compañeras de cuarto. Después de dar muchas vueltas en su jergón, preguntarse una y mil veces si había hecho lo correcto y dar alguna brevísima cabezada, se incorporó por fin, intranquila y entumecida, en cuanto los gritos de los pellejudos comenzaron a alejarse. Aún no había amanecido, pero los monstruos siempre se marchaban justo antes de que saliera el sol. Salió de la habitación, dejando atrás a sus compañeras dormidas. Bajó las escaleras, se aseó en el patio y se encaminó hacia el comedor, donde tenía intención de esperar a Draxan. Le sorprendió comprobar que él ya se encontraba allí, ocupando la misma mesa que la noche anterior, con su libro ante él y con aspecto de haber dormido tan poco como ella. La muchacha miró a su alrededor. El comedor estaba casi vacío, y por lo que parecía ni siquiera Godrix había bajado aún. Se sentó frente a Draxan y clavó la vista en el libro que él sujetaba, preguntándose si no resultaría descortés reclamar que se lo devolviera de inmediato. «Buenos días», saludó con prudencia. Él sonrió. «Tampoco tú has dormido demasiado bien, ¿eh? Me pregunto por qué». Aisling no respondió. Su mirada seguía fija en el libro, y Draxan lo notó. Lo empujó suavemente hacia ella. «Toma, te lo devuelvo». He pasado toda la noche mirándolo. No he podido leerlo todo. Ya te dije que no leo demasiado bien. Así que voy muy lento. Hizo una pausa mientras ella recogía el volumen casi con ansia y lo estrechaba entre sus brazos, reconfortada por haberlo recuperado. Es lo más espantoso que he visto en mucho tiempo. Aisling lo miró sin comprender. Draxan se mostraba visiblemente afectado. Todos esos monstruos, todas esas formas horribles de matar gente, tantas criaturas espeluznantes que andan sueltas por ahí. Se estremeció. Todos nacemos y crecemos rodeados de monstruos. Forman parte de nuestro mundo. Así que al final nos hacemos a la idea de que están ahí y de que podremos evitarlos con un poco de suerte. Pero en tu libro salen muchos más. Es como volver a descubrir que vives en un mundo brutal cuando ya creías que lo habías asumido. Aisling sabía muy bien de qué estaba hablando. Ella lo había sentido así muchos años atrás. «Reviví el terror», murmuró. «Por eso empecé a escribir este libro. Por eso viajo por los enclaves. Porque tenía miedo de encontrarme un día con un monstruo desconocido y no saber cómo enfrentarme a él». Draxan negó con la cabeza. ¿De qué te vale saber que existen otros monstruos? Si te topas con ellos, te matarán de todas formas. Quizá lo mejor para ti hubiese sido quedarte a salvo en tu aldea. Quizá lo mejor para mí habría sido no leer ese libro tuyo. Tardaré mucho tiempo en olvidarlo. ¿Habrías preferido no saber?, planteó Aisling atónita. Sin duda. Por eso sueño con vivir en la Ciudadela, donde todas esas criaturas no son más que una pesadilla que se desvanece al amanecer. Ella no supo qué responder. «Recoge tus cosas», ordenó entonces Draxan. «Si quieres venir conmigo, tienes que estar lista en menos de 1 hora». ¿Ir contigo? ¿A dónde? Hicimos un trato, ¿no? Te voy a llevar al lugar donde vive la bruja de la colina. Puedes preguntarle a ella sobre los objetos que vendo. Que decida de responderte depende de ella. Y de ti». Aisling dudó solo un momento antes de asentir. Se levantó, se despidió de Draxan y se dirigió a su habitación con toda la presteza que fue capaz. En el pasillo se topó con Godrix. «Veo que has recuperado tu libro»,
dijo él por todo saludo. Me alegro mucho. Sí, respondió ella casi sin aliento. Me voy con Draxan. Me va a llevar al lugar donde consigue su mercancía. ¿Ah, sí? ¿No vas a viajar a la ciudadela, pues? Lo haré algún día, pero no hoy. Después de todo, y como tú mismo has dicho más de una vez, en la ciudadela ya no quedan más monstruos. Godrich la miró en silencio unos instantes. Por fin habló. Entiendo. Espero que tengas suerte y que encuentres lo que estás buscando. Varios días después, Draxan detuvo el carro en un cruce de camino. Aisling lo miró con inquietud. ¿Hemos llegado?, preguntó. Viajaba con él y con su escolta, un tipo fornido y huraño que no parecía muy contento con la idea de tener que acompañarlos en aquel trayecto imprevisto. Habían hecho un alto en la cantera donde vivía Draxan, un enclave bien fortificado a 3 jornadas de la jaula. De allí al lugar donde vivía la bruja de la colina solo había media hora de camino. ¿Por qué la llaman la bruja?, había preguntado Aisling. ¿Qué es exactamente una bruja? Quería saber en realidad, pero tenía la sensación de que lo iba a descubrir de todas maneras. Su enclave fue destruido por los monstruos hace años, respondió Draxan. Todos murieron, menos ella y su bebé. Nadie sabe cómo se salvaron. Y eso no es todo. Lo más sorprendente es que no se marcharon de aquí. Y siguen vivos. ¿Viven ellos solos? ¿En una aldea abandonada?, se sorprendió Aisling. ¿Y los monstruos no los han matado aún? Nadie sabe cómo lo hacen. Y ellos tampoco se relacionan demasiado con la gente. De modo que en los enclaves de alrededor les tienen miedo. Solo nosotros nos acercamos de vez en cuando para intercambiar con ellos cosas que necesitan. ¿Verdad, Koroks? El escolta gruñó algo ininteligible. Parecía sumamente incómodo con aquella conversación, pero el buhonero siguió hablando. Cuando te acerques al enclave, ya verás que no es un lugar que aprecie las visitas. Aisling debería haber intuido sus intenciones cuando hizo ese comentario, pero en aquel momento se sentía perpleja. Se preguntaba cómo era posible que una mujer sola hubiese logrado no solo sobrevivir, sino también criar un niño en un lugar lleno de monstruos. Por esa razón, cuando Draxan detuvo el carro en el cruce y la invitó a bajar, se quedó mirando con incredulidad. ¿No vamos a seguir adelante?, ya casi estás, le respondió el buhonero. Sube por esa senda y a unos 100 pasos encontrarás la entrada del enclave. ¿Qué estás diciendo?, se alarmó Aisling. ¿No vais a acompañarme? Él se encogió de hombros. No tengo nada que negociar con ellos ahora mismo. Te he traído por hacerte un favor. Pero debemos estar de vuelta en la cantera al anochecer y no podemos entretenernos. Lo siento. Aisling bajó del carro, aún desconcertada, y recogió el zurrón que le tendía el escolta. Volveré dentro de 3 semanas, prosiguió Draxan, en mi próximo día libre. Y esta vez sí vendré para comerciar. Si sigues aquí para entonces, te llevaré de vuelta a la jaula. ¿Si sigo aquí?, repitió la joven. ¿A dónde podría ir si no? El buhonero se encogió de hombros. Tú insististe en que te trajera. ¿Te vas a quedar o no? Aisling se dio la vuelta y oteó la senda que tenía ante ella. Seguía cuesta arriba un buen trecho, pero los tejados semiderruidos del enclave eran visibles desde allí. Iba a preguntar si estaban seguros de que el lugar no estaba completamente abandonado cuando oyó el canto de un gallo. Eso le infundió cierta confianza. Inspiró hondo y contestó: sí, me quedo. Draxan silbó por lo bajo y lanzó una mirada a su escolta, que gruñó de nuevo, consternado. Aisling sospechó que acababa de perder una apuesta y se sintió molesta. Recogió sus cosas, cargó su ballesta y, sin decir nada más, dio media vuelta y se encaminó por la senda cojeando. ¡Buena suerte!, exclamó el buhonero a sus espaldas. Ella alzó la mano en señal de despedida, pero no se volvió. Cuando el carro desapareció por el recodo, miró a su alrededor, alerta, pero no detectó ningún movimiento inquietante. El camino era estrecho y empinado. Tiempo atrás, lo habrían recorrido carros sin ningún problema,
pero ahora llevaba tantos años abandonado que la maleza lo había invadido casi por completo. En algún momento había estado empedrado, pero nadie lo había mantenido, y ahora había tantos adoquines sueltos que resultaba difícil avanzar sin tropezar. Se detuvo a 10 pasos de la entrada del enclave. Lo rodeaba un murete semiderruido que cualquier monstruo podría saltar sin problemas, y ni siquiera tenía puerta. Lo único que quedaba de la entrada era un arco de piedra adornado con una serie de cenefas de un color rojo desvaído que culminaban en un elaborado símbolo que a Aisling le recordó a una flor. Cuando se acercó para examinarlo de cerca, sin embargo, reparó en las calaveras y retrocedió con una exclamación de alarma. Lo primero que pensó fue que la aldea había sido tomada por los robahuesos, pero enseguida corrigió su primera impresión, pues aquellos restos no eran humanos. Reprimiendo su aprensión, se acercó a examinarlos con mayor detenimiento. Eran 8 cráneos, todos de monstruos. Estaban empalados en 8 estacas hundidas en el suelo y alineadas a ambos lados del camino. Por alguna razón, Aisling evocó la voz de Loxan aullando en medio de una batalla. «¡Brindaremos con vuestras calaveras peladas!». Aquello había sido una bravuconada, naturalmente. Los 2 hermanos no habrían sido capaces de reunir una colección tan macabra como aquella. La muchacha respiró hondo y percibió el leve olor a descomposición que todavía impregnaba el ambiente, pese a que aquellos restos debían de llevar allí mucho tiempo y los huesos ya estaban totalmente desprovistos de carne. Se obligó a sí misma a pensar con claridad. Parecía evidente que aquellas calaveras estaban allí para disuadir a los visitantes de acercarse más al enclave. Lo más sensato sería sin duda dar media vuelta y hacer caso de la sugerencia. Pero, por otro lado, no tenía otro sitio a donde ir. A aquellas alturas, el carro de Draxan estaría ya lejos. Se armó de valor y siguió adelante. Había clavado la mirada en la entrada, pero no pudo evitar volverse hacia los lados para echar un vistazo a los cráneos. Los fue catalogando a medida que los sobrepasaba. 3 colas, caparazón, desconocido, pies mojados, ¿o era quizá un dedos largos? Crestado, rechinante, desconocido, y lo que parecía un pellejudo. Se detuvo de golpe ante este último, atónita. ¿Habría pellejudos en aquel lugar? Si así era, ¿cómo era posible que quedasen supervivientes? La angustia le retorcía las tripas. ¿Y si no lo sabía? ¿Y si Draxan la había engañado? Pero no le serviría de nada perder los nervios. Oía a las gallinas cloquear desde algún rincón del enclave. Alguien debía de ocuparse de ellas, y sin duda no se trataba de un monstruo. Con la ballesta a punto, franqueó por fin el umbral de la aldea, dejando atrás el macabro adorno de la entrada. Miró a su alrededor, y a simple vista solo descubrió casas abandonadas que nadie se había molestado en mantener. Más allá, sin embargo, había una edificación que parecía estar en buen estado. «¿Hola?», saludó mientras avanzaba por la aldea ranqueando. «¿Hay alguien aquí?». Pero nadie respondió. Aquella aldea había sido al menos el doble de grande que el enclave en el que ella había nacido, pero ahora parecía casi desierta. Se dirigió a la única casa que parecía habitada. «¿Hola?», repitió, asomándose a la entrada. De nuevo la recibió el silencio. Aisling no entró en la casa, la rodeó hasta llegar al patio trasero, por donde merodeaban las gallinas. Una media docena bajo la vigilancia de un gallo que esponjaba sus plumas en lo alto de un poste. Al fondo del patio había un pequeño huerto, y más allá se alzaba un cercado donde pasían 2 cabras. Se disponía a aproximarse cuando, de pronto, alguien la agarró férreamente por detrás, inmovilizándola. Lanzó una exclamación de sorpresa. No lo había oído acercarse. «¡No te muevas!», dijo una voz en su oído, y ella sintió algo frío y afilado contra su cuello. «¡Suelta ese trasto, si no quieres que te corte el cuello!». Aisling bajó el brazo y dejó caer la ballesta con cuidado, sorprendida y asustada a partes iguales. Había aprendido a temer a los monstruos, pero no a la gente.
Era vagamente consciente de que algunas personas atacaban y herían a otras, pero nunca le había sucedido a ella, y no lo había asimilado como una posibilidad real. ¿Quién eres? ¿Y cómo has llegado aquí? Soy Aisling, pudo decir ella. He venido en el carro de Draxan, el buhonero. Su captor aflojó la presa, y ella pudo respirar un poco. ¿Dónde está Draxan? Nunca pasa de la puerta. Me ha dejado en el cruce y se ha ido. Ha dicho que hoy no tenía nada que intercambiar. Entonces, ¿para qué ha venido? Para traerme a mí. Porque yo se lo he pedido. A medida que hablaba, Aisling se sentía cada vez más segura. Los monstruos no conversaban, se limitaban a matarte sin más. Dedujo por la voz de su interlocutor que se trataba de un joven, quizá de su edad o un poco mayor. Bajó la vista para contemplar de reojo el brazo que la sujetaba, moreno y musculoso, y se sintió turbada. Recordó de pronto a Tux, sus brazos y sus besos. Desde entonces no había vuelto a estar tan cerca de un muchacho. Algunos se le habían insinuado durante sus viajes, pero ella siempre había mantenido las distancias porque aún no se sentía preparada para echar raíces en ninguna parte. ¿Puedes soltarme ya? Por favor. No soy un monstruo. El chico dudó un instante y la liberó, pero no retiró el arma que mantenía pegada a su cuello. ¿Por qué has venido?, insistió. Busco a la bruja de la colina. Comprendió enseguida que había cometido un error, porque de nuevo él se tensó tras ella. No volvió a aferrarla, pero la punta del arma se clavó un poco más en su piel. Busco a los habitantes del enclave, rectificó. No sé si son brujos o no, y me da lo mismo. Solo quiero hablar con vosotros. El muchacho dudaba, y Aisling, que cada vez se sentía más irritada y menos asustada, empezó a pensar que aquella situación era absurda. Venga ya. No es posible que creas que una chica coja puede ser una amenaza para ti. ¿Me tomas por tonto? ¡Vas armada! Claro que voy armada. Pero es para defenderme de los monstruos, no para atacar a otras personas. Era un argumento endeble, ya que podía usar sus armas para ambas cosas. Pero lo que probablemente convenció al muchacho fue el tono indignado de su voz. Finalmente retiró el filo, se separó de ella y Aisling pudo darse la vuelta. Se miraron a los ojos. En efecto, se trataba de un chico de unos 17 o 18 años, y era una persona y no un monstruo. Pero aún así, ella tuvo la sensación de que latía en él algo salvaje. Como ya había advertido, era atlético y de piel tostada por el sol. Su cabello, castaño con tonos rojizos, estaba tan alborotado como si acabara de levantarse, aunque él no parecía en absoluto adormilado. Su aspecto, su postura y su mirada recordaban más bien a los de un felino evaluando un imprevisto y tratando de decidir si suponía un peligro o, por el contrario, podía convertirlo en su próximo almuerzo. Y Aisling se sentía de verdad como una presa paralizada ante la mirada del depredador. Pero no porque temiese ser devorada, sino porque nunca antes había visto unos ojos como los suyos, y no podía dejar de mirarlos. Eran de color dorado. La muchacha parpadeó, suponiendo que se trataría de un efecto de la luz, y que probablemente serían marrones en realidad. Pero no. Su iris parecían hechos de oro líquido. Aisling, dijo él. Así te llamas, ¿no? Ella volvió a la realidad. Sí, así es. Soy escriba, declaró. He venido desde muy lejos para hablar con los habitantes de este enclave. Eso no era del todo exacto, pero tampoco se trataba de una completa mentira. No sois muchos, ¿verdad? El chico la observaba todavía con cierta desconfianza. Por fin sacudió la cabeza. No, aquí solo vivimos mi madre y yo, aunque probablemente ya te lo han contado. Aisling recordó la historia de la mujer que había criado sola a su bebé. Por alguna razón, había creído que se trataba de un niño, pero estaba claro que los dos habitaban en aquella aldea desde hacía más años de los que había calculado, y habían sobrevivido solos durante todo aquel tiempo.
Me llamo Zane, anunció él entonces. Vamos, pasa. ¿Tienes hambre? Te prepararé algo de comer. Mi madre ha ido a recolectar, pero no tardará en volver. Poco después se encontraban ambos en la casa, sentados a la mesa, ante sendos cuencos de gachas y un tazón de leche de cabra recién ordeñada. Aisling dio buena cuenta de todo con apetito y agradecimiento. Se moría de ganas de empezar a hacer preguntas, pero no quería parecer descortés. No obstante, Zane también sentía curiosidad, y fue el primero en romper el silencio. Entonces, ¿qué haces aquí exactamente? ¿Por qué quieres hablar con nosotros? Aisling decidió no mencionar todavía el tema de los peculiares objetos que vendía Draxan. Le contó en cambio que hacía ya varios meses que viajaba por las aldeas recopilando información sobre los monstruos. He pasado las últimas semanas en la jaula. ¿Conoces ese sitio? Zane asintió. He oído hablar de él. Pues fue allí donde yo oí hablar de vosotros. Me contaron que tu madre y tú lleváis años resistiendo a los monstruos en este enclave sin ayuda de nadie más. Y he venido porque quiero saber cómo lo hacéis. El chico sonrió, un tanto incómodo. Bueno, es cuestión de práctica, respondió. Tampoco tiene tanta importancia. ¿Que no tiene importancia? Soltó ella pasmada. He visitado aldeas, bastante más pobladas que la tuya, que sobreviven a duras penas, mientras vosotros seguís vivos en este lugar, que ni siquiera tiene una puerta en condiciones. ¿Y me estás diciendo que no tiene importancia? Hace mucho tiempo que los monstruos ya no nos atacan. Se defendió él. No se atreven a enfrentarse a nosotros, así que... No puede ser, cortó Aisling. Los monstruos no se rinden nunca. Atacan hasta que matan a todo el mundo o mueren en el intento. Zane desvió la mirada, molesto, y ella comprendió que no le sacaría gran cosa si cuestionaba todo lo que él le contaba. Trató de enfocar el asunto desde otro ángulo. He visto los cráneos de la entrada. Pertenecen a muchos monstruos diferentes. Imagino que habréis desarrollado una estrategia de defensa para cada uno de ellos. Zane la miró sin comprender. Los caparazones, por ejemplo, prosiguió ella. Son muy lentos, pero su coraza los hace prácticamente invulnerables. Y tienen unas mandíbulas de acero. Conocí una vez a un hombre al que le mordieron la pierna y sobrevivió porque él mismo se la cortó con un hacha. De lo contrario, el caparazón lo habría devorado ahí mismo, porque nadie fue capaz de conseguir que lo soltara, a pesar de que lo golpeaban con todas las armas que tenían. No tiene sentido atacar a los caparazones, son demasiado duros, coincidió Zane. Yo les pongo trampas, cavo hoyos muy hondos, en los lugares por donde sé que van a pasar. Caen como piedras porque son demasiado torpes y pesados como para evitarlas. Después, cayó de pronto un tanto intimidado por el interés con que Aisling lo escuchaba. ¿Qué pasa? ¿Por qué me miras así? Cavas hoyos en los lugares de paso de los caparazones, repitió ella. ¿Me estás diciendo que tú y tu madre salís a buscar a los monstruos? No. No. Salgo yo solo. La dio la cabeza y clavó en ella una mirada ceñuda. Soy cazador de monstruos, por si no lo habías notado. Aisling abrió la boca dispuesta a replicar, pero se calló a tiempo. Había viajado mucho y tenía información de sobra para desmontar una tras otra todas aquellas patrañas, porque era obvio que el chico le estaba mintiendo. No obstante, si lo dejaba en evidencia, probablemente Zane se enfadaría con ella y no le contaría nada más. Por contra, si Aisling se ganaba su confianza, tal vez lograra averiguar qué está sucediendo en aquel extraño lugar. Entonces, ¿los cráneos de la entrada pertenecían a monstruos que has cazado tú? Preguntó, intentando contener el escepticismo que asomaba a su voz. ¿El tres colas? ¿El rechinante? ¿Y los demás? Zane asintió con tanta seguridad que Aisling se sintió molesta por su descaro, pero se esforzó por disimularlo. ¿También el pellejudo? Sí,
Todos. ¿Qué pasa? ¿No me crees? La joven trató de escoger bien las palabras. Bueno, es que son muchos monstruos diferentes para un solo enclave. En cualquier aldea tendrían problemas para sobrevivir solo con la mitad. No son todos de por aquí, es verdad, admitió él. Los pellejudos, por ejemplo, anidan en un pico rocoso que está a medio día de camino. Salen a cazar en bandada todas las noches y vuelven siempre antes del amanecer. Pero nunca han atacado este lugar. Aisling iba a replicar, pero entonces oyó un murmullo a su espalda y un gruñido, y se incorporó de un salto, alarmada. Al darse la vuelta, descubrió a una mujer pelirroja que la miraba con desconfianza desde la puerta. No obstante, lo que la hizo retroceder y llevarse la mano al cinto en busca de su daga fue el animal que gruñía junto a ella, enseñándole todos los dientes. Tardó apenas un instante en darse cuenta de que se trataba de un perro y no de un monstruo, y eso la tranquilizó notablemente, a pesar de su tamaño y su actitud agresiva. ¿Quién eres?, preguntó la mujer con brusquedad. ¿Qué haces aquí? Fin del capítulo 14. Aquí se acaba el capítulo 14 y bueno, pues espero estar subiendo capítulos más seguido, si se puede, si no, pues ahí veremos, ¿verdad? Espero que este quede mejor grabado que los demás y espero que no les moleste que los demás no hayan quedado bien grabados. De ser así, les deseo buenas noches, y de no ser así, igual les deseo buenas noches o buenos días, como estén o donde estén. Adiós.